Muy buenas tardes, Dios los bendiga, que pasen muy buenas tardes todos los que estamos listos y preparados para escuchar la palabra de Dios. Hoy jueves, que el tiempo se va muy rápido, vemos que la mano de Dios, a pesar de todo, vemos su mano mover, su fidelidad. Hay mucho que agradecer a Dios porque Dios es bueno y siempre va a ser bueno. Así que vamos a dar inicio con la palabra en esta hermosa tarde, empezando primeramente pues con el versículo, ¿verdad?, del mes, que viene siendo Salmos, capítulo 40, versículo 1, y dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. La palabra de Dios es tan especial, tan maravillosa, hermanos, que les hablé un poquito del oír, porque se inclinó a mí y oyó mi clamor. Les hablé de ese tema el jueves pasado, pero hoy quiero compartirles del tema de realmente introducirnos el oír, el escuchar, el que se nos escuche, ¿no? Y el tema se va a llamar: hay que aprender a buscar a Dios y aprender a oír a Dios. Al aprender, sabemos cómo poder buscar y escuchar la voluntad de Dios. Y quiero empezar con este capítulo, dando entrada a la oración del servicio, como siempre lo hacemos. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu provisión, gracias por tu palabra, que nos trae cada día cosas nuevas, que estamos aprendiendo en nuestro caminar, que nos ayuda a reflexionar, a poder florecer, ser esos pastos verdes, Padre, que crezcan sanos, dignos de ti, Padre. Y creo y estoy convencida, Padre, que tu palabra nos enseña muchas cosas que nos ayudan a mejorar, a cambiar tantas cosas que tenemos, Señor, que no nos ayudan, no nos sirven, son piedra de tropiezo a nuestra vida y para nuestros seres amados. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino, Padre, y por eso, Padre, tu palabra es vida y está viva. Por eso la compartimos, porque nos ha traído a nuestra vida personal avivamientos, nos ha sacado de pozos cenagosos, nos ha fortalecido en las pruebas, en las luchas. No nos has dejado, jamás nos has abandonado, has prevalecido. Y yo creo en este Dios todopoderoso, que está en todo tiempo y momento, aunque a veces guarda silencio o a veces nos cuesta trabajo aceptar tu voluntad, pero cuando logramos pasarlo, vienen cosas muy poderosas y hermosas a nuestra vida y en cambios que nos traen bendición. Gracias por tu palabra, gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Estamos aquí por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía que vamos a buscar Salmos, capítulo 86, y vamos a leer el versículo 1, vamos a leer versículo 6, y por último vamos a leer el versículo 7. Y dice así: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Qué interesante es que empieza con una necesidad o una angustia, como dice, afligido y menesteroso. Y empieza a orar, a llamar a aquel que es todopoderoso, a que esté atento a su clamor, a su necesidad. Mas dice que Dios le responde. Ya había búsqueda anteriormente y se dio cuenta que existe un Dios que escucha, que oye el clamor, la búsqueda, hermanos, de su presencia, porque somos de su creación. Es importante el orar
el pedir y el poder escuchar a Dios sus respuestas y sus milagros. Pero también es muy importante buscar su voluntad y aprender a oír su voz, sus consejos, su sabiduría que trae a nosotros una guianza poderosa sin igual. Yo no sé los que escuchamos a veces las radios, ¿verdad? Que queremos escuchar una canción o escuchar algo que quisiéramos escuchar y como que se distorsiona por lo que tú quieras, la señal, la antena, lo que sea, pero no escuchas muy bien. Y te desesperas porque quieres escuchar, porque estás interesado en algo. Y quieres sintonizar muy bien esa estación. Así nos pasa en nuestra intimidad con Dios. Tenemos que sintonizarnos tan bien, quitar esas fallas que nos quieren distorsionar la búsqueda de Dios. Si nos sintonizamos para escuchar bien lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, vamos a evitarnos perdernos, extraviarnos, equivocarnos, irnos a un vacío. Dios lo que nos está enseñando aquí con su palabra es que aprendamos a buscarlo, pero también es muy importante escucharlo. Creo que es necesario que podamos escucharlo primeramente a Él para que Él nos pueda escuchar. A veces nos hacemos egoístas sin darnos cuenta y solamente queremos que escuche nuestro clamor, nuestra ayuda, nuestro auxilio, que perecemos, que estamos pasando por tanta angustia y solo queremos que Dios nos escuche, nos escuche, nos escuche. Pero una vez que nos da la respuesta, una vez que nos da esos milagros, esas proezas, lo dejamos de buscar. Dejamos de sintonizar su voz. Cuando hay terremotos, temblores, hay catástrofes en la tierra, ¿verdad que las iglesias están tan llenas que no cabe ni un hilito, ni una agujita, como dicen, ¿no? Una aguja ahí? No entra, está lleno. ¿Por qué? Porque hay temor, hay inseguridad, porque queremos que el Dios Todopoderoso nos proteja. Entonces digo, ¿verdad que existe un Dios grande? ¿Por qué te acercas a una iglesia? Porque existe un Dios muy grande. Pero pasa todo, se apacigua todo, todo se calma, todo se tranquiliza, agarra seguridad y te olvidas de ir a buscar el rostro de Dios, a escuchar su voz, y las iglesias vacías, no están llenas, porque somos personas egoístas, convenencieras. Pero Dios nos enseña algo tan hermoso y tan sencillo, que es aprender a buscarlo y tener oídos para escucharlo. Somos más fáciles, hermanos, de escuchar al enemigo, a sus mentiras, que al Dios Supremo, que nos dejó su palabra por medio de Jesús. 66 libros, una mini biblioteca tenemos aquí. Dios tiene todas las respuestas, pero a veces nos desesperamos tanto que es como esa estación, ¿no? No escuchamos muy bien. Como que escuchamos lo que nos conviene, lo que pensamos, ¿verdad?, querer escuchar. Y es cuando nos equivocamos. En Salmos 31, versículo 2 y 3, dice así: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esto es lo que hace el gran yo soy. Él es nuestro todo en medio de cualquier circunstancia. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro alto castillo, hermanos. Pero dice aquí, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Si tú te guías por la palabra de Dios, tus caminos serán seguros. No es tan fácil que te pierdas o te extravíes. A veces el camino te muestra cosas muy hermosas y te empiezas a desviar porque ves cosas que te encantan, que puedes ver un panorama muy bello, muy hermoso, y te vas yendo por aquel lado, pero Dios te dice, vete derecho,
Pero dices, no me gusta mucho como la historia de Abraham y de Lot. ¿Verdad que cuando tuvieron que separarse Abraham y Lot, le dijo que viera todo y que escogiera a dónde, qué es lo que él quería, qué parte quería? Y Lot escogió lo más bello, lo más hermoso que se veía. Y lo escogió, Abraham se lo dio. Tal vez Abraham no se veía tan bonito, tan verde, tan wow, tan fructífero, pero fue el mejor camino. Y Abraham fue muy bendecido, hermanos. Somos descendientes de esa multitud que dijo Dios que lo iba a bendecir y que iba a multiplicar su descendencia. ¿Puedes tú contar la arena? No. De ahí venimos, de esa gran bendición. Abraham es el padre de la fe. Y me gusta mucho cuando Dios empieza a hablarle a su vida a Abraham. Y lo empieza a bendecir cuando él apenas empieza a escuchar la voz de Dios. Salió bendición. Dio un corazón en Abraham lindo que podía trabajar con él. Nuestro Salvador nos muestra sus sendas de justicia y nos enseña cómo conducirnos con la luz de su palabra. Pero si no lo buscamos, ¿cómo lo oiremos? ¿Cómo lo conoceremos? Para poder pedir, tiene que haber un conocimiento que existe un Dios grande y sublime que nos ama. Nuestro Dios quiere tener comunión con nosotros. Si pedimos, se retribuye a dar. ¿Te gustaría solo pedir y recibir y no dar nada a cambio? ¿O olvidarte de sus favores una vez que los obtienes? Dios es más allá de pedir y de suplicar. Se convierte en algo tan fuerte entre tú y Él que sin su presencia estás vacío y perdido. Por eso es importante saberlo buscar y saber escuchar y oír atentos a lo que nos dice. Cuando nos sabemos guiar por medio de Dios, hermanos, ocurren cosas muy sorprendentes y positivas a nuestro favor. Pero cuando queremos escuchar lo que queremos escuchar es cuando nos va muy mal. Y Dios nos dejó dicho en su palabra que lo escuchemos, que lo oigamos, porque Él nos escucha y nos oye también. En Romanos 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Verdad que nuestros hijos lo que oyen de nosotros como padres lo repiten? Lo que uno les enseña, ellos aprenden. Lo que te enseñan en la escuela, eso es lo que aprenden y eso es lo que hablan. Ok, si tú te empapas, si tú estudias, si tú lees la palabra de Dios, eso es lo que vas a oír y fortalecer tu fe por oír la palabra de Dios. Pero si tú te contaminas con el mundo, obviamente te vas a corromper, porque el mundo siempre te va a dar un manjar de deleites que es muy fuerte el poderte resistir al pecado, a las cosas ricas, buenas que te da el mundo, porque así te las presenta para que sea más fácil poder no escuchar a Dios. Así que la palabra de Dios te trae conocimiento de su voluntad, no mi voluntad, la voluntad de Dios. Y aprender a caminar agradable, haciendo conforme su palabra. Y empieza en tu interior a correr el amor de Dios en ti, mostrándote cómo vivir y cómo ayudar a tu prójimo como Dios lo hizo contigo. Querrás compartir de su poderoso amor, el cual te da cada
día. Cada uno de nosotros que estamos caminando con Jesús, tenemos historias tan diferentes de cómo llegó Dios a tu vida, cómo lo empezaste a escuchar o cómo inició tu búsqueda en Él, dónde empezó, cómo inició tu fe y cómo empezaste a creer en Él. Yo te hablo de este Dios poderoso y grande, ¿sabes por qué? Porque he aprendido de Él. Me he entrado a su palabra. No la sé toda, pero lo que Él me ha enseñado te comparto. Porque Él me ha enseñado a escucharlo, a buscarlo, aunque a veces es difícil, es cansado, es de madrugada, buscar su rostro, el poder ayunar, el poder constantemente orar. Y hay un versículo más adelante que te quiero dar sobre eso. Y vamos a leer lo que dice en Salmos 34:11. Fíjate que es muy importante leer los versículos, hermanos. Les invito de todo corazón que apunten cada versículo y en su intimidad con Dios la lean y vas a ver cómo Dios te empieza a revelar muchas cosas nuevas a ti. En Salmos 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Una vez más les digo, venid, o sea, vengan a mí. Nos llama hijos y dice: oídme, ponme atención, escucha. El temor de Jehová os enseñaré, te explicaré y te mostraré cómo temerme a mi voluntad. Cuando Dios empieza a enseñarte el temor hacia Él, es como tener reverencia a su santidad, hacia un potentado digno de respeto y admiración por su sabiduría, su conducta, sus principios, sus bases y cimientos que tiene Él. Yo conocí a un gran siervo en una iglesia que estuve, y este varón tenía tanto la esencia de Dios, una unción, una gracia, que sentías ese temor de respeto. Es un hombre de Dios, un hijo de Dios, que se mete con todo, con Dios, y respaldado, es revelada la palabra de Dios de una manera sorprendente en su vida. Y como dicen, te cuadras ante un varón así, dices, es un varón de Dios, como un Moisés, como un Abraham, dices, respeto. Como los que trabajan en el Army, en la Navy, todos esos se cuadran. ¿Por qué? Porque hay respeto, hay admiración. Es sorprendente cuando ves a alguien así, que no te infunde el temor del malo, sino del bueno. Y me encanta porque este varón, cuando yo lo llegué a conocer, decía, wow, qué bonito es cuando ves un verdadero varón de Dios buscando a Dios, escuchándolo, que no se mueve si Dios no le habla, no le dice. Es para admirar. Imagínate al Dios Supremo que te creó, te formó con un propósito. A veces piensas que es un propósito, o Dios no tiene propósitos en mi vida, o quién inventó un propósito. No, todos tenemos un propósito en esta vida, todos, no hay ninguno que no. Pero si tú no te acercas a ese gran yo soy, ¿cómo vas a conocer tu propósito? Fíjate que muchos dentro de la fe pierden el propósito, sabiendo que tienen un propósito, sabiendo que tienen un llamado, porque no siguen oyendo a Dios, su voluntad. No siguen sirviendo, no siguen buscando su rostro, no se esfuerzan para dar el extra. Mira, un ejemplo, si yo le digo a una de mis hijas, aspírame por favor abajo del comedor, ¿verdad? Y nomás ella me hace me aspira nada más esa carpeta donde está el comedor, pero sin que yo le diga nada, ella empieza a aspirar todo lo que hay carpeta o alfombra, es tu extra. Pero si tú nomás vas a lo que te están diciendo,
hasta ahí vas a llegar. Tú tienes tus propios límites, tú estás cuadrando tus límites, poniendo líneas de límites. Con Dios no hay límites. Con Dios puedes romper muchas cosas. Das el extra del extra del extra. Me encanta la Biblia que le regalé a uno de mis sobrinos cuando estaba pequeñito. No se me olvida jamás porque me identifiqué tanto con ese varón. Era un soldadito que tenía su escudo, su coraza, tenía todo, ¿no? Las armas, la espada y todo, pero estaba todo golpeado, todo así como todo por los lados, ¿no? Todo azotado, pero de pie. Y a veces así estamos nosotros, los hijos de Dios, todos bien azotados, bien golpeados, bien sangoloteados, pero de pie. Y dices, bendito Dios que nos das fuerzas, desenvainas tu espada y arriba todo gigantes, ¿no? Huestes, potestades y tinieblas, ¿no? Pero Dios es tan bueno que nos está enseñando a buscarlo y a escuchar su voz. Y Él hará cambios sorprendentes en tu vida. Híjole, aquí te voy a decir por qué te lo digo. Me quedé. Él tiene cimientos que muestra que se le debe temer con amor y respeto, como se los dije, porque Él es santo, Él es puro y digno de servir y de buscarlo. En Salmos 55, 16, 17 nos dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dice tarde, mañana y mediodía. Todo el tiempo. Oraré, clamaré, y Él me escuchará. Qué hermoso, hermanos, es que la palabra de Dios nos la dejaron escrita, porque en Salmos fueron vivencias de varones que pasaron por cosas muy tremendas. Me gusta mucho la historia de David, que venía el ejército de Saulo atrás de él, ¿no? Junto con sus soldados de David. No recuerdo si era David, sí creo que es la historia de David, si no mal recuerdo, y venía huyendo. Y Dios le dijo, fíjate, Dios le habló a David y le dijo, métete en esa cueva. Y dice, ¿cómo me voy a meter en esa cueva, Dios? Y se metió a esa cueva, obedeciendo a Dios, y una araña empezó a hacer su telaraña. Mi esposo la cuenta muy bien, yo la cuento muy diferente. Y toda la tapó con una gran telaraña, hizo su telaraña la araña, ¿no? Y dijo, ¿en serio, Dios? ¿Una telaraña me va a ayudar? ¿Cómo me voy a escudar con eso, Dios? Una telaraña. Entonces los soldados llegaron a eso, ¿no? A ese lugar. Pero como vieron la telaraña, no la vieron la telaraña rota, dijeron, no hay nadie. Obviamente nadie entró porque estuviera deshecha, pero estaba enterita. Dijeron, nadie se metió aquí. Y ahí estaba David con sus soldados. ¿Qué tal? Porque David escuchó a Dios, lo obedeció, y para él fue insignificante la telarañita de la araña, pero fue su escudo. ¿Sabes cómo Dios trabaja? Te sorprenderías de cómo Dios trabaja. No se me olvida jamás de los jamases cuando Dios guardó a mis hijas y a mí de un tráiler y de un carro, que si el tráiler me aplastaba, el otro carro se estrellaba enfrente de mí. Volé en mi auto, en mi Ven, y no se me olvida jamás un ángel transparente. No lo invento, un ángel transparente volando yo y me parqueó. Yo quedé temblando, estaba temblando de pies a cabeza, sentí que el azúcar se me bajó. Ahí estaba cerca a su plantation que tanto nos gusta, y llegué a comer con mis hijas bien espantada, no se me quitaba el temblor. Fue sorprendente cómo Dios te guarda, cómo Dios te cuida. Yo he tenido muchos accidentes, hermanos, y puedo decirte muchas historias mías. Y no para que sepas de mi vida, no te lo cuento para que sepas de mi vida y te chismee y te cuente. No, es por un testimonio de un gran Dios al cual sirvo y creo. Porque un día yo lo busqué y Él me escuchó.
Y porque Él me escuchó y me ha enseñado su palabra, estoy aquí enseñándote la palabra poderosa que ha cambiado mi vida. Porque he cometido errores que en el camino Dios me ha enseñado y me seguirá enseñando mejorar. ¿Por qué? Porque lo escucho. Es muy importante escucharlo, porque si haces tu voluntad y te mueves por ti, es cuando no hay cambios en tu vida, sigues estancado, tus dones, tus talentos, tu servir están apagados, porque no estás escuchando a Dios, estás con tus oídos tapados, solamente escuchando tu yo. Y tenemos que romper con esas trampas del enemigo. En Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: he aquí que no se ha acortado, fíjate, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo está esto, ¿no? Cuando nos corrompemos y nos hacemos conforme al mundo y sus culturas, sus idolatrías, todo aquello que a Dios le desagrada, se le llama corrompido y te lleva al pecado, porque a su palabra le das la espalda y comenzamos a pecar sin temor y sin conciencia de lo malo. O sea, no me importa si estoy haciendo lo malo, lo quiero hacer, yo pago las consecuencias, yo sé que estoy haciendo mal. Ya no tienes conciencia de ti mismo, ya lo haces porque te gusta, te agrada, porque estás corrompido. Por eso Dios dice que nuestras iniquidades, nuestras maldades y desobediencias nos traen divisiones. Nos hacemos división con el mundo y en mi fe. No puedes servir a dos dioses, a dos señores, solo a uno. Al gran yo soy, que es el principio, el fin, el alfa y omega, donde es el principio de la verdad y del camino correcto que nos lleva a salvación y a vida eterna. En Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo, hermanos, me quebranta mi corazón porque yo estoy experimentando esto. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya no lo estás buscando porque quiero que me des esto, quiero que me entregues esto, quiero un milagro, quiero ver proezas y milagros. Es algo que deseamos todo ser humano. Alguien de nuestras familias ver milagros de sanidades, de liberaciones, de salvación, que llegue el evangelio a sus vidas. Pero lo mayor que puedes hacer es buscarlo, porque te trae dádivas a tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Tu cuerpo se renueva, se inyecta de cosas poderosas celestiales que ni tú mismo las vas a poder comprender. Ya estás buscando sin conveniencia. Yo te doy, tú me das. Dicen que cuando tú regalas a algo, a alguien, no esperes que esta persona te lo regrese. Está muy bien. Pero déjame decirte una cosa. Cuando una persona te lo regresa, ¿sabes por qué es? No es por compromiso. Es porque hiciste algo en su corazón y retribuye agradecimiento. En pocas palabras está diciendo: gracias por el detalle de pensar en mí, de darte tiempo
de escoger algo para mí y regalármelo. Y muchos no piensan eso. Ay, qué corriente, qué barato, y lo tiras. ¿Verdad? A veces así somos. Pero las cosas que da Dios, tú le quisieras dar más a Él y no hayas de cómo darle más a Él, porque pues no tienes riquezas, ¿verdad? No tienes cómo decir, Dios, todo quiero darte porque te lo mereces. Él se merece todo eso, pero lo que Él quiere de ti es su corazón, nuestro corazón, nuestra obediencia. Que lo busquemos, que lo oigamos y que sigamos sus caminos conforme a su propósito y su voluntad de su palabra. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo desampara. Recordemos al padre de la fe, Abraham, como les hablé un momento. Creyó al escuchar la voz del Señor y él obedeció. Y Dios le dio una gran bendición de descendencia. Su obediencia marcó un camino y un destino de Dios en nuestras vidas de fe. Hombres de fe que oyeron a Dios y lo escucharon y fueron obedientes al Dios Altísimo. Fueron hombres que en esta hermosa Biblia han hablado de sus testimonios que vivieron. Abraham, Moisés, Daniel, José Soñador. Su historia te hace llorar de este varón. Vamos a hablar de Isaías, de tantos varones que Dios usó. A Pedro, amaba tanto a Dios, hermanos. Pedro, le amaba tanto y le falló. Pero ahí nos enseña algo muy importante, que somos seres humanos y si no nos mantenemos firmes en búsqueda, nos va a pasar igual que Pedro, porque flaqueamos, nos debilitamos al buscar de Dios por las cosas de la vida, por los problemas, por las necesidades, pero Él es nuestra provisión, Él es el que provee todo. Él es el dueño del oro y de la plata, hermanos. El gran yo soy es dueño de todo, es dueño de tu vida. Él te la da, te la quita, Él te sana. Él puede levantarte de cuando estás muerto. Lázaro fue levantado. La niña que dormía, estaba muerta, la levantó. El niño de la mujer viuda, Dios lo levantó, usó a Isaías, a Elías. Te puedo decir tantas cosas, hermanos, de grandes varones de Dios que obedecieron a Dios y los usó tremendamente. Hoy en día los hombres de Dios, hoy en día, ¿cómo se llama este varón, amor, que te gusta mucho? Que venía bien cansado, y que su esposa dijo pues que le habían llamado para ir a orar por unas personas enfermas, y que ya estaba bien cansado. ¿Este varón? Abraham Pérez. Cuando escuché su testimonio, estaba yo como dicen, ríos de agua viva saliendo de mis ojos. Qué hermoso testimonio. Me impactó las cosas que él ha vivido. Y mis respetos para estos varones, ¿sabes? Y digo, vení tan cansado de estar sirviendo, de estar llevando el evangelio con todo el poder y el power a Dios, a las almas. Venía tan cansado y le hicieron un llamado porque necesitaban oración sobre unos enfermos. Su esposa casi le suplicaba, ¿no?, que fuera, ¿no? Tal vez ella sentía eso, la voz de Dios en su corazón de que él fuera, porque él es muy usado. Y decía, mira, tenemos personas profesionales, pueden ir por mí, yo necesito descansar. ¿Cuántas veces varones no se encuentran así, o siervas de Dios? Y cuando estás más cansado, cuando ya no puedes más, Dios te usa más. Sale más poder de Dios de ti para ayudar a los demás. Es Dios tan sorprendente.
Por eso Dios yo les sirvo. Yo me emociono cuando veo hombres y mujeres de Dios que los usa tremendamente, dan gloria a Dios de ver milagros. Este varón lo secuestraron después de venir gloriosamente de una alabanza, de una oración, de un retiro. Quedó traumado este varón, este siervo de Dios. Mas sin embargo prevaleció. Dios lo fortaleció, Dios le multiplicó, Dios le dio más dones, más talentos, más respaldo, más gracia. Varones, mujeres de Dios que han dejado sus llamados porque se los han apagado, porque se enfriaron, porque los lastimaron, porque no los valoraron. Dios te hace el llamado de que lo escuches. Sigue adelante, Dios te va a usar muy bonito. Me acuerdo de Danilo Montero. Desde que lo conocí me cayó muy bien, porque quería pecar y Dios lo estorbaba. Me encantó cuando escuché su testimonio. Es uno de los varones que conozco en persona, hay varios que conozco, y es un privilegio haberlos conocido porque hoy en día son muy usados. Y él se sintió porque él iba a predicar a una iglesia y tuvo que parquear su carro lejos o algo así pasó, y cuando él entró no lo reconocieron. Y no le dieron un lugar donde sentarse, ¿no? Lo pusieron en un lugar que nada que ver, ¿no? Como un gran siervo que es, ¿no? Entonces, de alguna forma él se sintió, porque él platicó su testimonio. Pero a veces, hermanos, te van a lastimar de esa forma y te vas a querer salir. Pero es que todo lo que tú hagas para Dios no es para ti. Toda la gloria y la honra es para Dios. Eres un vaso, hermanos. Sí, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a respaldar, pero toda la gloria, todo lo que hagas, todo lo que desempeñes, todo lo que conquistes para dar gloria, milagros y proezas de Dios son para Dios. No te vanaglories cuando alguien te diga a ti que, ¡ay, qué bárbaro! Y hombre de Dios, que casi te están tocando los pies, ¿no? Como a Jesús. Jamás se te suba los humos a la cabeza. No pierdas el piso. Escucha a Dios. Sigue escuchando a Dios Todopoderoso. Porque si lo sigues escuchando, no te perderás, no te extraviarás y no te corromperás. Amén. Y dice que clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé. Y dice que te va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. A mí me ha pasado algunas de estas cosas que Dios me ha revelado a mi vida. Las he guardado mucho en mí. Mi esposo y yo somos muy parecidos, exageradamente, muy parecidos en muchas cosas. Dios nos ha hablado casi lo mismo de todo. Y escuché una canción muy bonita, nueva, que dije, Dios mío, esa palabra tú me la diste, y la sacaron en canción. Y me gustó mucho esa canción y estoy tan agradecida a Dios. Cuando Dios a mí me habla, me responde con mis propias oraciones y yo sé que es Dios. Es tan bonito saber identificar cuando es Dios y no es un espíritu engañador. Por eso es importante escuchar y buscar a Dios. Dios nos da promesas de alcanzar lo inimaginable con Él. Al entrarnos a su palabra, nos trae conocimiento del mal y del bien, y cómo orar y oír su voluntad para poder llegar a esos niveles de revelaciones que solo Dios muestra cuando hay esa intimidad y comunión con Él. Y nos revela cosas sorprendentes que solo nos permite entenderlas aquellos que claman, buscan y oran. Daniel, yo le iba a poner a mi hermosa hija, a mi hija pequeña Daniela, porque me gustó mucho Daniel cómo oraba 3 veces al día. Yo no sé si tú has intentado 3 veces al día, trabajando, estudiando, sirviéndole a Dios, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. ¿Cómo 3 veces al día? Me gusta mucho la historia de Daniel y le quería poner a mi hija Daniela, no pude, pero Daniel me ha dejado a mí unas enseñanzas muy bonitas que porque su testimonio que está aquí en esta hermosa palabra me llevó a hacerlo. Yo empecé a orar 3 veces al día. Es tan bonito que estos varones de Dios te dan una enseñanza tan hermosa de que se puede. Puedes conquistarlo. Por último,
en Salmo 116, 1 y 2 nos dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. El diario vivir con Dios, hermanos, nos ayuda a estar espiritualmente sensibles a su voz y a su voluntad. Les deseo, hermanos, que aprendamos a buscar de Dios para poder sintonizar y escuchar su voz claramente. Porque el enemigo siempre te va a querer poner barreras, obstáculos, excusas, mentiras, engaños, para que no lo busques, te desilusiones, te canses, dejes de brillar, dejes de ser usado. Sigamos prosiguiendo, llevando el extra, hermanos. Me gustó mucho que tarde, mañana y mediodía orar, clamar, porque Él me escuchará. Qué bonito versículo. Y lo que más me gusta a mí es que cuando más lo buscas, como dijo Jeremías 33:3, que dice que clames a Él y Él te responderá, pero te va a enseñar cosas grandes y ocultas que solamente a ti te va a revelar. Es personal. Y es cuando Dios empieza a brillar en tu vida y te empieza a dar conocimiento. Te empieza a dar sabiduría a la luz de su palabra. Y eres más sensible a escuchar su voz. Así, hermanos, espero con todo mi corazón que Dios les haya hablado en esta hermosa tarde. Que Dios los bendiga. Dios les habla en sus vidas. Que todos aquellos hermanos que necesitamos milagros de sanidades, de ver a nuestras familias salvas, que llegue el evangelio a sus vidas, ver matrimonios restaurados, ver a jóvenes que amen de Dios, busquen de Dios. Ahora desgraciadamente andan con sus tabletas, sus celulares, cosas de marcas, que si no es de esta marca, no la quiero. Dicen pobre y delicado, ¿verdad? Desgraciadamente así vemos muchas personas que nos dejamos llevar por cosas vanas. Creo que lo más importante es buscar a Dios y todo lo demás Él te lo va a añadir. Sea caro, sea corriente, sea bueno, sea malo, de marca, pero te provee, te da, te bendice, no te falta nada. Ese Dios yo he visto en mis mayores momentos de dificultad, he podido ver su mano. Y he aprendido más a buscarlo y creerle cada día más. Y mi mayor deseo es seguir escuchándolo, porque quiero ver su poderío en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, en nuestro servir, en las personas que amo tanto, que rompa con todas las cosas malas, con la gente mala que le gusta hacer cosas malas, por envidias, porque no tiene nada que hacer o simplemente porque hay maldad en su corazón. Pero oremos, hermanos, como Dios dice, por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan, por los que nos vituperan. Orar, orar, orar. Que Dios escuchará y Dios hará justicia y Dios ayudará a esas personas a que puedan cambiar y tengan la oportunidad de arrepentirse. Porque es mejor que llegue el arrepentimiento a que pierdas tu alma y no sepas perdonar y no saber perdonar. Amén. Dios los bendiga. Espero que con todo mi corazón Dios les haya hablado en esta hermosa tarde. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Deseo que hables a las vidas de cada corazón. Hay mucha necesidad de ti, Señor. Deseamos ver tu poder y tu mano. Que cada uno de mis hermanos oyentes puedan aprender a buscar tu rostro, poder escucharte, Señor, y poder alimentarse de lo mejor, de tu trigo, de tu maná, de tu miel, de tu leche, de tu vino, de tu aceite, Dios. En sus mesas estén el gozo, Señor, de tu presencia, de tu palabra, reinando tu palabra en sus vidas y en sus familias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor bendito.